Bea, te voy a hacer una pregunta que últimamente estoy haciendo mucho. ¿Es CrossFit para todo el mundo? Pues recordemos que aunque seas deportista de élite, el deporte siempre tiene que ser sinónimo de salud. ¿Cómo funciona la alta expectativa, lo que tú esperas hacer, lo que no, llegar y no dar lo suficiente? ¿Vale? Muchas veces la voz interna es la que nos machaca, no es el ejercicio en sí, ni es el coach de turno que te toque. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo pretendo conseguir? El problema es cuando yo me ahogo en esa nube negra de pensamientos que lo que hacen es tirarme para abajo y torturarme. Soy terriblemente tajante. Yo le digo, mira, te jodes. Quiero decir, son 8 semanas, puedes. Agresivo, ¿no? Total. Yo soy tajante. Si no tengo objetivos en la vida, sea el ámbito que sea, en este caso es el deporte, pero si no tengo objetivos, no voy a salir de donde estoy, voy a ir como un pollo sin cabeza. Hola Bea, buenos días. Bea, tu psicóloga, en Instagram, lo veremos aquí. Buenos días, Chema. Bueno, háblanos, Bea, de ti, háblanos de qué especialidad tienes en psicología. Hay muchas especialidades, cada uno se dedica a una cosa, a otra. ¿Tú qué haces? Vale, bueno, yo de base soy psicóloga general sanitaria, como la mayoría de psicólogos que antes eran clínicos en España, pero mi especialidad es la neurociencia de dolor y el mundo deportivo. El mundo deportivo. Interesante. Hablando de deporte, tú y yo hemos hecho CrossFit. Uno más que la otra. Cuéntame, como vamos a hablar del CrossFit y del dolor y el CrossFit, háblame de tu primera experiencia en CrossFit, cuéntamela. Terrible. Mi primera experiencia en CrossFit fue lo más cercano a la catástrofe que pueda haber, un viernes a las 3 de la tarde, un WOD por parejas, menos mal que la persona que me acompañaba era un poco más hábil que yo. No mucho más. Bueno, era un poquito más hábil que yo. Yo iba un poco al borde de la muerte. Entonces dije, conforme salga de aquí, elimino a todos mis amigos. No quiero saber nada de ellos. Y no vuelvo a pisar un box. No digo en la vida porque luego he ido, pero no, o sea, yo supe que no era lo mío. Y fíjate, sin embargo, por ejemplo, yo mi experiencia de CrossFit primera fue bastante parecida a la tuya. Fue horrible, lo pasé fatal. Encima me tocaban dominadas, que fue horroroso, que se me daban como el puto culo. Y no sé si se puede decir puto culo en esto, luego igual tenemos que editarlo. Pero bueno, y que se me daba fatal. Y cuando terminé con las pulsaciones a 1000, había un descansito rápido y luego había remo en el que aproveché para beber muchísimo. Y claro, cuando di la primera parada de remo hice así y estuve a esto de vomitar. Casi te devuelves. Y sin embargo es curioso cómo, ante una experiencia muy parecida, horrorosa, yo dije, puta madre, me apunto a esto. Entonces, Bea, te voy a hacer una pregunta que últimamente estoy haciendo mucho. ¿Es CrossFit para todo el mundo? A ver, CrossFit lo puede hacer cualquiera, igual que cualquier deporte, te podría decir lo mismo. Pero hay que tener un poquito en consideración los factores personales. Es decir, quizá, aunque el CrossFit sea muy versátil y lo pueda hacer cualquiera, no cualquiera puede llegar a apuntarse al CrossFit y que le sea tan fructífero y tan divertido como te lo pareció a ti, ¿no? Porque le puede pasar lo que me ocurrió a mí. ¿Qué ocurre? Que muchas veces obviamos los factores personales y vamos un poco por lo que nos ha dicho nuestro colegui, lo que está de moda y lo que esperamos del CrossFit quizá no es lo que realmente el CrossFit es. Si yo te preguntara, define el CrossFit así en plan campechano, sin entrar mucho en tecnicismos, ¿qué dirías tú? ¿Qué es el CrossFit para ti? Claro, yo te diría que es un deporte pues, funcional, de alta intensidad, en un periodo reducido de tiempo, cosa que es muy cómoda para gente como yo que va apretadísima de tiempos. Claro. Y eso serían las características básicas. Entonces, claro, igual ahí puede que choque de alguna manera con ese nivel de estrés. Puede Claro. ser. Genera mucho estrés porque el CrossFit también se mide en watts, es decir, el work of the day tiene un tiempo, ¿no? El coach te pone un tiempo limitado. ¿Qué pasa? Que eso viene muy bien para la gente, como tú dices, que necesitas que el entrenamiento sea pum, 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 muy funcional y que en una horita te dejes todo hecho, pero quizá hay gente que lo que necesita es recrearse un poquito más, desconectar, no tener tanto ese componente social como tiene el CrossFit. Vosotros hacéis mucha comunidad, o sea, en los box está muy bien que se fomente ese concepto social, ¿no? Pero hay gente que lo que necesita es todo lo contrario, que eso es lo que pasa también en mi caso, ¿no? Yo necesito el deporte más como una vía de desconexión y de ponerme los casquitos, de aislarme un poco en mi mundo y si ese día tardo en entrenar 45 minutos, ok, y si tardo 1 hora y 20, ok. ¿Qué pasa? Que eso es porque yo considero mis factores personales. Yo sé lo que espero del deporte, lo que quiero del deporte y lo que pretendo conseguir. Entonces luego no me frustro.
¿vale? Yo me encontré con que, bueno, quería hacer algo social, pero me encontré con algo que era muy tajante, que tenía que cumplir unos tiempos, que si yo no cumplía unos ejercicios, mi compañero los tenía que cumplir por mí, y entonces a mí eso me generó un poquito de ansiedad. Y de ajeno. O sea, vale, a mí me gusta el deporte entre colegas para pasárnoslo bien, pero no sería mi deporte para hacer a diario, para hacer de manera recurrente. Entonces, es importante tener en consideración lo que uno espera del deporte. ¿Qué actividad física quiero hacer? Si va conmigo, con el tiempo disponible que tengo y con lo que yo espero de eso. No con la idea que yo tengo de lo que es el CrossFit. No, que es realmente lo que yo puedo esperar. Pues luego a lo mejor llego allí y el nivel de las personas que están en el box no tiene nada que ver con el nivel mío. Yo no he hecho una dominada, creo, en mi vida. Entonces, claro, lo que tú comentas, a mí se me habría hecho bola. No es que se me diera de culo, como tú dices. A mí se me habría hecho mucha bola. De hecho, nosotros estuvimos haciendo handstand y cosas así que... O sea, yo creo que no llevaba sin hacer pin-ups desde que estaba en la guardería. Claro. Ahí entra mucho... Bueno, al final en CrossFit, te corto un poco. No pasa CrossFit nada. sí que es verdad que, por ejemplo, sí que se hace una adaptación muy específica para cada persona. Igual el ritmo es diferente, pero bueno, al final sí que es verdad que sí que se hace una adaptación para la capacidad que tiene cada uno, sobre todo cuando estás empezando, que puedas hacerlo, ¿no? Al final el factor, yo creo que es más el psicológico de enfrentarte a esta situación que otra cosa. Y luego, por ejemplo, el tema de... Porque tú has planteado el tipo de persona, ¿no? Entonces a mí se me ocurre, por ejemplo, el tipo de persona que, pues, que sí que sufre pues, problemas de ansiedad, de este aspecto ante situaciones así complejas, como puede ser el que tienes que hacer un entrenamiento, tienes que hacerlo rápido y que te generas estrés y que a lo mejor no te acaba de acompañar. ¿Tú crees que eso, por ejemplo, desde el abordaje de la psicología, se podría llegar a trabajar? ¿O dirías más pues mira, pues a lo mejor a ti te viene mejor hacer un entrenamiento tranquilito, de ir a tu bola, de hacer tal, o decir, ostras, pues mira, yo quiero hacer, decimos CrossFit, como podemos decir cualquier otro deporte de alta intensidad, pero hablamos de CrossFit, por ejemplo, pues mira, yo quiero hacer CrossFit. Es verdad que me estresa mucho, que tal, pero creo que es un buen deporte, que me gustaría, es más decir, vale, pues me ajusto al zapato, mi pie es ajustable al zapato, o me compro una talla más grande. Bueno, como todo en psicología, la gran palabra es depende. Depende. Depende de lo que yo espere del ejercicio físico. ¿Es mi actividad física como manera de ocio y como una vía de fomentar mi salud? Pues recordemos que aunque seas deportista de élite, el deporte siempre tiene que ser sinónimo de salud. Eso tiene que ser así, ¿vale? Es un requisito indispensable. Si el deporte lo que está haciendo es restarme salud, se podrían abordar cositas. Pero en deporte de élite, sinónimo no es, ¿eh? La salud se queda a un margen. Pero ya hemos visto que eso merma un poco al deportista, ¿no? Se ha visto en gente de las Olimpiadas, se ha visto en gente de alto rendimiento, pues en los CrossFit Games, en gente de la UFC. Entonces, hay que tener en cuenta un poquito el factor psicológico. Lo que pasa es que los psicólogos deportivos nos dejan un poquillo ahí apartados. Pero debería de ser. La base principal de la actividad física es fomentar la salud. Que luego haya daños colaterales ya veremos, pero eso ocurre en todas las áreas y en todos los deportes. Entonces, base principal esa. Sobre todo estamos hablando de gente que no compite, estamos hablando de gente que va al box de su barrio, de su ciudad, y que pretende adherirse a una actividad física. Claro, depende mucho también de dónde yo inicie, ¿vale? Una vez más recurro a lo que son componentes personales, desde dónde yo inicio. Soy una persona que ya soy activa, que ya tengo hábitos de hacer deporte a diario, de hacer una actividad física, de mantenerme activa, o me quiero adherir a algo nuevo. Quiero adherirme a un deporte donde además me permita conocer gente, entablar relaciones sociales. Para eso el box es perfecto. O no, lo que quiero es todo lo contrario, despejarme, tener un ratito para mí, dedicármelo solo a mí, ponerme mi musiquita, andar en mi mundo y el rato que esté, pues desfogar un poco. Entonces depende mucho de eso. Todo es tratable, porque hay veces que, oye, quizá esa ansiedad que me está provocando el ejercicio no venga realmente por lo que es el CrossFit, por lo que es baloncesto, lo que es artes marciales, lo que sea, ¿no? Sino porque hay otras cosas debajo que nos han currado, que hay que trabajar en ellas, ¿vale? Entonces siempre hay que escuchar bien a la emoción. ¿Qué me está generando esto? ¿Es solo ansiedad por la performance, porque quiero acabar el WOD en tiempo, porque me estoy exigiendo cumplir con ciertas cosas para que mi compañero no lo tenga que hacer? Voy así, ¿qué es lo que me estoy diciendo? Porque entonces la culpa tampoco la tiene el CrossFit. Es un poco la mentalidad que yo tengo respecto a ello. Que me dé igual acabar el WOD en tiempo. Que si estamos haciendo un WOD por parejas,
no es que me dé igual jorobarte a ti que tengas que hacer más, pero sí llegar a un punto donde haya una buena comunicación y decirle al otro, "Uf, no, vamos a plantar aquí, vamos a hacer esto, mira, yo voy a hacer esto que se me da mejor y hago más de este ejercicio y haces tú más, compensas con el otro". Es ese tipo de cosas que soléis hacer, ¿no? Ese Sí, tipo bueno, al de... final es estrategia también. Claro, entonces fomentar un poquito más eso es salud. Eso sí que es un equiparable a la salud. Pero que a mí me genera ansiedad el estar comparándome con otros, ¿no? Porque veo en la pizarrita los tiempos de los demás. Estar comparándome con otros. Tener a lo mejor la ansiedad por acabar el WOD a tiempo. Tener que hacer X repeticiones de lo que sea. Esos son imposiciones que yo me pongo. Entonces, quizá la ansiedad me esté diciendo que yo tengo tendencia a ser muy autoexigente. O que tengo a lo mejor un problema de autoestima que quiero equiparar con eso. Pero igual que te puede ocurrir en el CrossFit, te puede ocurrir siendo pivot en un equipo de baloncesto. Claro. ¿Vale? Entonces, muy importante escuchar la emoción y por qué aparece. Claro, es complicado, ¿no? Porque al final el nivel de autoexigencia también muchas veces lo tenemos completamente desvirtuado. Yo, por ejemplo, hablé una vez con un chico que le metió mucha caña de golpe, que pasó de 0 a 100 y tal, y yo me acuerdo una vez que me dijo, es que yo soy muy exigente conmigo mismo, y le dije, ya, pero igual exigente pero consecuente, ¿no? Y yo, por ejemplo, a mí me pasó que yo, claro, cuando te cuento la experiencia, yo una de las primeras veces que llegué al box de CrossFit donde yo empecé, había un chico en las anillas haciendo el Ring Muscle Up, que es lo de subirte a las anillas y tal, y yo le dije, hola, esto quiero hacerlo yo. Y entonces, claro, tú llegas y dices, vale, pues voy a tope, voy a... Pero claro, tú ahí te generas unas expectativas que al final son ejercicios, al principio pues a lo mejor el CrossFit es más sencillito de empezar a coger ritmo y tal, pero por ejemplo luego hay ejercicios gimnásticos o de halterofilia mucho más complejos. Entonces, ¿cómo funciona la alta expectativa, lo que tú esperas hacer, lo que no, llegar y no dar lo suficiente? ¿Cómo se trabaja eso? A ver qué pasa por ahí. Lo que se trabaja es un ajuste de expectativas total. Y fíjate que esto me cuadra mucho con lo que me has dicho anteriormente, ¿no? Que hay gente que llega allí con un nivel a lo mejor bajito, pero que los coaches intentan hacer como una adaptación. Pero independientemente de eso, o sea, los coaches pueden hacer su trabajo brutal, ¿vale? Eso queda aparte. Volvemos un poquito a las condiciones de la persona. La idea preconcebida que llevo yo, que son las expectativas. Que es lo que yo me espero encontrar y como veo allí el nivelazo que hay y digo, "Ah, pues esto lo voy a hacer yo", o "va, esto que me enseñen a hacerlo a mí también". Y claro, y a lo mejor el primer día tú llegas con expectativas de querer darlo todo y hacerlo todo a la primera y te das cuenta de que esto conlleva una progresión. Hay que ir un poquito más piano, que hay que escuchar más al coach y no tanto la voz interna de uno mismo y decir, esto lo tienes que sacar hoy y lo tienes que hacer así. Y si no, ya es un fracaso. ¿Vale? Muchas veces la voz interna es la que nos machaca, no es el ejercicio en sí, ni es el coach de turno que te toque. O sea, es la voz interna que tú llevas de, "Joder, yo quiero hacer esto, ¿y por qué yo no lo hago? ¿Y si este lo está haciendo?". Y es ahí un poquito de dónde está. ¿Qué pasa? Que entonces aparece nuestra amiga la frustración. La frustración es la única emoción de la que hablamos los psicólogos de tolerancia. No hay tolerancia a la alegría, no hay tolerancia a la sorpresa, no hay tolerancia a la ira, hay tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque la frustración te va a acompañar siempre. Es muy difícil que todo en esta vida salga como uno lo planea o como uno se imaginaba que le fuera a salir. ¿Y qué ocurre? Cuando yo llego con esas expectativas al box, y yo me creo que ahí a los 2 días pues voy a estar fibrada y voy a hacer muscle up y voy a levantar no sé cuántos kilos en jerk, veo que tengo que ir un poquito más despacio, que acabo de llegar en pañales. Y entonces me frustro y tengo rabia conmigo misma. ¿Por qué? ¿Por qué yo no? Y si me mira tal, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué esto no me está saliendo como yo quería que me saliese? ¿No? Ahí es un poco la expectativa que yo traía en la cabeza con el sentimiento de frustración de, joder, yo esperaba de esto unas cosas, además creía que iba a dar de mí una cosa diferente y resulta que no. Y entonces me frustro. ¿Vale? Y es ahí donde digo que hay que hacer un ajuste de expectativas adecuado. Es decir, esto es progresivo, vamos a hacer un poquito de acercamiento a ejercicios, como decías, ¿no? Altero, o a lo mejor calistenia, cositas que a lo mejor también luego va un poco con las preferencias de cada uno. Seguramente la gente que prefiere gimnásticos no es la gente que prefiere ir al Iron Glute. Pues no sé, habrá de todo, ¿no? Hombre, yo por ejemplo, a mí me pasó que a mí los gimnásticos siempre se me han dado de culo, fatal, horribles. Es decir, yo la jaula, yo peso mucho, soy muy grande, entonces a mí el colgarme de la jaula siempre me ha costado un montón. Y yo, por ejemplo, me obsesioné con eso y dije, claro, ahí dije, vale, pues mira, esto es caso mío, ¿no? De decir, vale, esto es lo que peor se me da,
hemos tenido un problema de luz. Aaron Porter Games. Nuestra ayudante técnica ya nos lo ha solucionado. Bien. Uy, un Porter Games, cuarto milenio. No se bloquea. Bueno, entonces yo es verdad que dije, joder, esto es lo que peor se me da, pues voy a hacer que sea lo que mejor se me da. Y es verdad que a base de... Esto fue obsesión absoluta, quiero decir, fue absoluta obsesión. ¿En qué punto era obsesión sana? A ver, yo diría sana porque en ningún momento llegué al punto de frustrarme, sino de decir, vale, voy a hacer que esto sea lo que mejor se me da. ¿Y cómo lo voy a hacer? Trabajándolo y siendo consecuente. Con progresiones. Claro, entonces fue una obsesión, yo diría sana incluso. Y es verdad que a día de hoy es lo que mejor se me da en el CrossFit, por ejemplo. Y, por ejemplo, hablando de frustración, porque me gusta mucho este tema, a mí me pasa mucho cuando entreno en parejas, me pasa un montón que me gusta tener a alguien a mi lado que me apriete, porque es verdad que me obliga a dar más de mí y a decir, vale, pues el momento en el que estoy cansado, decir, joder, aprieto porque tengo un compañero, eso es un factor muy chulo, bueno, un montón, porque dices, joder, qué guay. Es un motivador, ¿no? Es motivador, dices, guau, lo voy a reventar porque mi colega lo está reventando. Pero luego está el caso cuando, por ejemplo, no sé, también como a tu colega, cuando tu colega, pues lo que tú estabas hablando, ¿no? Que da más y tú estás viendo que lo estás frenando y tú estás viendo que tu colega te anima y aunque te anime súper bien y no le veas de caer en ningún momento y tal, y venga, vamos, Chema, tal, tú puedes, tal, no sé qué, que mola un montón. Está el factor de esa frustración, también será frustración, imagino, de decir, no llego, le estoy frenando, madre mía, es que no llego, y empiezas... El diálogo interno ahí va como un Ferrari, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice? Ahí es donde hay que prestar un poco de atención. Lo que te comentaba al inicio de cuando aparece la ansiedad o porque aparece, pues con la frustración un poquito igual. ¿Qué me está dando coraje que no se esté cumpliendo, no? Si esto viene a partir de una idea preconcebida de lo que yo creía que podía dar y veo que no estoy dando y además estoy ya adivinando lo que decimos nosotros es adivinación del pensamiento. Estoy adivinando ya que el otro se siente lastrado y está pensando que lo estoy frenando. Tampoco tiene que ser verdad. Habrá gente que te lo exprese propiamente, pero no tiene por qué ser verdad. Y una vez más me remito siempre a qué es lo que yo espero de esa actividad física. O sea, no te va a ir la vida por hacer el WOD mejor. No te va a ir la vida en ello. ¿Qué te estás jugando? Si es tu actividad física del día a día, ¿vale? Al día lo puede tener cualquiera. Y puede ser que estés en unos inicios de hacer ciertos ejercicios que, oye, que no tiene nada que ver con la otra persona. Entonces, vamos a quedarnos con la parte que me puede ayudar de eso. No me voy a torturar con la que no. Hay cosas que a lo mejor digo, ostras, pues los burpees los tengo que mejorar. La técnica, ¿no? De coger la dumbbell, lo que sea, que no me lesione el hombro. Hay cosas que a lo mejor podría mejorarlas para luego, en próximos WOD, hacerlo mejor. Pero, ¿qué es lo que puedo sacar de esto? La relación que tengo con el compi, cómo me motivan, cómo veo que me puedo ir superando con las versiones anteriores de otros WOD, mías propias. O sea, que la comparación sea con uno mismo, no sea con el otro. El otro me tiene que ayudar en el sentido de la figura del otro, de esa persona que tú dices que te gusta, que tire un poquito de ti, que vaya un poco más fuerte, lo tengo que coger como un componente motivador para que tire de mí. No tampoco responsabilizar al otro de, oye, tío, tira de mí. No, sino yo coger eso y decir, wow, pues venga, voy a intentar ponerme un poquito a rueda. Pero como algo saludable, no como una tortura china de... tengo que hacer esto y tengo que tal, porque mira, y cuando no lo consigo, aparece entonces la frustración, pero en manera de rabia contra uno mismo. Hay que ver, no he hecho esto, lo tenía que hacer mejor, lo he lastrado, y al final me siento culpable. Claro, al final este diálogo interno, voy a entrar en libros de autoayuda, ¿vale? Eres psicóloga, sé que te voy a pegar con eso. Hay un libro muy interesante que es el de los 4 acuerdos, que precisamente te habla de esto, muy interesante, y te habla de que en la sociedad en la que vivimos, cuando tú, ahora me lo vas a corregir todo, ¿vale? Espero. Cuando tú te muestran un camino que llevar, que es más o menos el adecuado, el que tú tienes que seguir, de decir, vale, pues mira, pues ser así, tal, esto, lo otro, y tú te desvías de ese camino marcado, aunque tú no seas así, porque tú no encajas en ese zapato, ¿no? Decir, vale, pues yo es que no soy así, me voy por otro camino. En ese momento hay dos personas en tu interior que son el juez y la víctima. Y entonces está el juez que te está diciendo, es que fíjate, es que no estás siguiendo el camino, es que eres un tal, es que eres un cual, que ya te estás azotando por uno. Y luego está, por otro lado, esa víctima, que es tú mismo diciendo, joder, es que es verdad, es que fíjate. Entonces tienes a dos personitas dentro diciéndote, es que eres un inútil, y la otra diciéndote, coño, es verdad, es que eres un inútil. Entonces,
todo eso Muy destructivo, ¿no? no parece ser muy sano. ¿Cómo? Obviamente, esto pues con sesiones, con ayuda, con seguimiento, con tal, obviamente, pero hay algunos tips que tú digas, hostia, pues mira, pues en el momento en el que yo estoy en este punto difícil, en un momento de, pues entrenando, de, pues a lo mejor estoy buscando una máxima y no tal, o me genera una expectativa de cómo me iba a funcionar y no he llegado a esa expectativa y me ha generado un malestar muy grande. ¿Algún tip que tú digas, hostia, tío, pues mira, algo que funciona bien, que va guay, que tal, es pues hacer esto? O Pero para lograr que mejores resultados a la hora de la performance. no, O a la hora de decir, vale, no he llegado a la expectativa de deseada sentirse, ¿no? hoy, me siento como un trozo de barro, con un puñado de barro. Para gestionar emocionalmente ¿Cómo eso, ¿no? gestiono esta mierda? Ahí. Gestionar emocionalmente esto empieza porque yo sea consciente de qué me produce. O sea, qué me está moviendo por dentro. Lo que decías, ¿no? Como un juez y una víctima. El juez que me está hablando desde la autoexigencia, lo que tendrías que hacer, que es seguir este molde que se te ha marcado, es lo que tendrías que hacer. Y como no lo estás siguiendo, te torturo. Y, ¿no? Y te genero ese sentimiento de culpa, de ira contigo mismo. Para que te sientas mal y se supone que así voy a reaccionar para remediar eso que estoy haciendo mal. Ahora bien, la víctima tampoco me ayuda mucho, porque la víctima lo que hace es regodearse un poco en ese sufrimiento. No, hay que ver, es que es verdad, es que no, a lo mejor no sirvo para esto. Tampoco me ayuda, ese diálogo no me ayuda ni a mejorar ni a salir de donde estoy. Entonces, siempre lo digo, primero vamos a escuchar lo que nos está diciendo la emoción. Por todas las emociones nos despiertan un componente cognitivo. A nivel de pensamiento se te activan ciertas cosas. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Cómo me estoy hablando? Una vez que identifico cómo me estoy hablando, esto me va a ayudar a salir del paso, esto me va a ayudar a ser mejor, me va a ayudar a mejorar, me está ayudando a sentirme mejor conmigo mismo, me está ayudando a elegir otras opciones. Ninguno de esos dos diálogos, ni el del juez ni la víctima, te ayuda. Entonces, para gestionar la emoción, lo primero que hay que hacer es identificar qué es lo que estoy sintiendo. ¿Qué función tiene esa emoción? Me estoy sintiendo culpable por algo que no estoy haciendo como se supone que lo tendría que hacer, ¿no? Como se supone que se esperaría que yo lo hiciera, ¿no? Mis propias expectativas, como me lo está diciendo mi propia autoexigencia. Ahora bien, ¿esas expectativas son reales? ¿Objetivamente las puedo cumplir? A lo mejor es que creía que estaba por un paso más encima de lo que realmente estoy. A lo mejor tengo que volver a los básicos. Muchas veces en ejercicios que requieren mucha fuerza, hay que volver a básicos con poquito ejercicio para ganar estabilidad, ganar fuerza en el core, etcétera, etcétera. Volver a la base. Porque si la base estaba regulinchi, todo lo que va a ir después, a grandes rasgos o con más peso, pues va a ir regulinchi. Entonces, Más bien mal. Mal y con quizá una lesión, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar siempre a hacerse ese tipo de cuestiones, de si las expectativas que yo tenía estaban ajustadas, si el diálogo interno que tengo me ayuda a algo, o lo que hace es destruirme, ¿vale? Y entonces empezar a modificar eso y decir, vale, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo pretendo conseguir? Ya no solo lo que la sociedad o la gente, en este caso de este deporte, del CrossFit, espere, ¿vale? Pues cada uno tenemos nuestros factores individuales y cada uno luego lleva su vida más allá. Estamos hablando de gente que no es élite y que no compite, Sí, que su vida no es eso. Ahora hablaremos de eso también. ¿Vale? Pero bueno, cuando mi vida no va en eso y esto es solo una actividad para fomentar mi salud, para estar más fuerte, para tal, ¿qué sentido tiene que yo me torture con esto? ¿Vale? Voy a buscar vías para ser mejor. Y si no puedo por mí misma, ayudo o pido ayuda. Ayuda a los otros, porque ayudando a los otros muchas veces te das cuenta que tratamos a los demás con más cariño, con más amabilidad que uno mismo, y entonces comprendes mejor que si otro tiene dificultades en hacer un ejercicio que a mí me cuesta, cómo le ayudo, cómo le enseño progresiones, lo que a mí me fue bien, etcétera, etcétera. Pido consejo al coach, pido consejo a los fisios, pido consejo a un profesional de psicología deportivo. Claro, entonces tengo manos a las que recurrir. El problema es cuando yo me ahogo en esa nube negra de pensamientos que lo que hacen es tirarme para abajo y torturarme. Y que día a día le coja tirria al box porque, ahora otra vez. Y a ver, Beca, ¿hoy me saldrá? ¿No me saldrá? ¿Qué va a pasar hoy? Y si no me sale, lo voy a experimentar como un fracaso. No hay término medio. Y no, y cada día es un éxito porque vas. Y es constancia y es disciplina, aunque no salga como tú esperas que salga. No, al final la disciplina también es importante, ¿no? En el libro de hábitos atómicos, también de autoayuda, que me gusta mucho, también te habla de eso, ¿no? Que lo más importante es la disciplina y el seguir una serie de hábitos. Y también te habla de marcar objetivos. Entonces,
Ahora voy yo a esto también, porque también es un tema muy importante, ¿no? El marcar objetivos que te puede ayudar o te puede hundir en la miseria, en la más profunda miseria. De hecho, yo tuve una lesión por marcarme un objetivo por encima de lo que podía. Entonces, el tema de marcarte objetivos está bien, está mal, está guay, porque al final tú tienes unos objetivos, pues dices, vale, yo voy a CrossFit pues porque me quiero poner en forma, porque tal, pero está bien establecer unos objetivos, decir, pues mira, quiero este objetivo, este tal, pues ponerme más fuerte, o estar más en forma, o poder hacer este ejercicio. Está bien marcarse objetivos a corto, medio, largo plazo, muy objetivos, muy claros, más de decir, bueno, sí lo cumplo, pero no. Con tema de marcar objetivos, ¿cómo funciona? Hablando a nivel amateur, por supuesto, Sí, no sí. de deportista de élite. Igualmente, en general, los objetivos en la vida, ¿para qué sirven? Para cumplirlos. Para cumplirlos. Esa es la palabra que decís todos. Y en consulta yo siempre os digo, no. Los objetivos da igual realmente que se cumplan o no. A ver, si se cumplen, Sí. me voy a sentir más realizado. Pero realmente los objetivos, siempre les digo de establecer, sean de consulta general o sean deportistas, de establecer objetivos a corto, a medio y a largo plazo. ¿Vale? Para que se cumplan los objetivos hay cosas que van a estar en mi control y hay muchas variables en esos objetivos que quizá hagan que no se cumplan y que escapan a mi control. Entonces eso hay que contemplarlo también, ¿vale? Pues coger una gripe y estar malo 2 semanas y eso hacer que retrocedas en tu proceso, ¿vale? Y es un caso muy simple, muy corriente, pero que escapa a tu control. Me pasó a mí ayer. Claro, uy, pues ya lo tienes ahí, ¿no? El ejemplo. Entonces, cuando establecemos esos objetivos, no es para que yo me obsesione con cumplirlos. Porque como decía antes, cuando yo tengo esas expectativas, cuando no llegue a mis hitos, a esos objetivos que yo tengo que cumplir, me voy a frustrar y lo voy a experimentar como un fracaso. Y no quiero que empecemos con esa dicotomía de esto es fracaso y esto es éxito, sino que el objetivo, claro, el objetivo me tiene que servir para salir de donde estoy. Ese es el propósito de los objetivos, no cumplirlos y obsesionarme con ellos, sino para salir de donde estoy. Si no tengo objetivos en la vida, sea el ámbito que sea, en este caso es el deporte, pero si no tengo objetivos, no voy a salir de donde estoy, voy a ir como un pollo sin cabeza. Entonces el objetivo me ayuda a dirigirme hacia un sitio. En ese camino, tú te puedes encontrar con 1000 variables que hagan incluso que acabes en otros objetivos mucho mejores. O que, oye, pues se desvíe la cosa y ese objetivo al final mute y cambie a ser otro, ¿vale? Por eso no hay que obsesionarse con objetivos, porque muchas veces se nos enquistan y no nos lleva a nada bueno. Entonces, yo tengo unos objetivos porque quiero seguir por esta línea. Si no se cumplen, vale, ¿por qué no se están cumpliendo? No estoy poniendo de mi parte para salir de donde estoy y dirigirme a ese objetivo. No se están cumpliendo porque hay cosas externas que no están en mi manejo que lo impiden. Han ocurrido cosas como el año del COVID, ¿no? Cosas que escapan totalmente a un hecho que ocurriese con anterioridad, que yo tenga vías de escape y de resolución y que lo pueda controlar. Pues no. O sea, hay un montón de cosas que pueden influir, pero que me saquen de donde estoy. El objetivo no tiene como fin cumplirse. Si se cumple, estupendo, porque llegaremos ahí a lo máximo de la autorrealización. Pero si no, que me saquen de donde estoy, que yo evolucione, es el fin último del objetivo. Claro, al final esto es el sistema dopaminérgico puede ser, quiero decir, el hecho de que no es el hecho de conseguir un objetivo, sino el esfuerzo para conseguirlo, ¿no? Que siempre se dice que cuando tú llegas a alcanzar algo que tenías ahí arriba, qué guay lo tengo, pero, joder, lo que me ha molado ha sido el esfuerzo, ¿no? Y esto, por ejemplo, se hace la comparativa de cuando te gusta a alguien y entonces le rondas muy sesentero. Y estás ahí pico pala, y es esa emoción de le estoy gustando, de no, de sí, de no, de tal, no sé qué, y cuando llegas dices, coño, qué guay, pero, ostras, lo que me ha molado ha sido lo otro. Claro, el tonteo del inicio, lo que te mantiene más enganchadito, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo asocio yo mucho también a la recuperación de lesiones. Y esto, además, aquí vas a poder meter chicha, pero buena, porque a mí me pasa mucho, ¿no? Que hay pacientes que vienen con una lesión, además, fíjate, normalmente la gente que viene más jodida suele tener los objetivos más claros y ser más sosegada en cuanto a la consecución de los mismos. Pero sí que es verdad que hay un gran grueso de mis pacientes que cuando tienen una lesión están obsesionados con la recuperación y con decir, vale, yo estaba aquí y joder, y es que estoy aquí y es que no estoy aquí. Y dices, ya, pero
es que hace 2 semanas estabas aquí. Quiero decir, entonces al final está muy chulo el tema de los objetivos, de cómo lo planteas a la hora de la recuperación, porque yo, por ejemplo, me pasa mucho eso que tengo que lidiar mucho con el paciente que quiere estar ya y no llego a estar. Pero sí, estoy mejor que antes, pero es que no estoy como quería estar. Entonces, esto al final, desde la psicología deportiva, supongo que también se abordará bastante. Claro. Si te das cuenta, ese diálogo lo podemos resumir en la mera frustración, ¿no? No estoy como querría estar, entonces me frustro y me enfado conmigo mismo porque mis expectativas eran... Al fin y al cabo, el ser humano se reduce lo podemos reducir a cosas muy simples, pero que luego nos elaboran sentimientos muy complicados, ¿eh? Porque la frustración de no llegar a donde yo creía que iba a estar en 2 meses, cómo lidio con eso, ¿no? Y ahí es donde intentamos ajustar expectativas, lo que tú dices, y eso lo solemos hacer muchas veces, de el progreso, ¿no? Hace 2 meses estabas aquí, hace 1 año a lo mejor estabas en el sofá en tu casa y no te movías nada. Lo que me interesa ahora es que te focalices en lo que sí puedes hacer. Y no estés focus en que a lo mejor el hombro o la rodilla no la tengo al 100% como la tenía hace 2 meses, ¿vale? ¿Y qué puedes seguir haciendo? Nosotros, por nuestra parte, como profesionales, podemos mejorar esto, esto y esto. ¿Qué es lo que podemos hacer? A nivel de entrenamiento, es lo que te está frustrando, ¿vale? ¿Qué cosas sí puedes hacer? Lo otro está en boxes, ¿no? Está en recuperación. Sí. Entonces, ¿estás haciendo ya todo lo que puedes hacer por recuperarte? El reposo que tengas que hacer, o sea, no sobrecargar, no hacer burradas, etcétera, etcétera. No hacer, ¿no?, ungüentos mágicos, ni luego ir al coach de la vecina que te ponga una aguja con un trocito de aceite o de lo que sea y magia potagia. Entonces, no, claro. Sino ir al profesional de verdad que toque. Estás yendo al fisio. ¿Qué te han dicho? ¿Qué tipo de reposo tienes que hacer? ¿Cómo puedes ir con las cargas de manera progresiva? Ir acostumbrando al cuerpo a lo que era la lesión, pues volver un poquito a la actividad, ¿no? ¿Qué pautas tienes? ¿Que eso se te hace muy tedioso? Vale, pero no te focalices en lo que no puedes. Focalízate en lo que sí. En 2 meses a lo mejor puedes volver, pero si no pasa, pues no pasa. A lo mejor en 2 meses, oye, ojalá y no, pero te ha pasado otra cosa, te has caído, te ha atropellado un coche, es que no lo sabes, no lo puedes controlar. Pero si estás sufriendo ya por lo que no puedes hacer, volvemos a lo mismo. ¿En qué te ayuda eso? ¿En qué te ayuda esa frustración? ¿Te va a buscar soluciones? ¿Te ayuda a moverte? Las emociones vienen ahí, de moverse, lo que me mueve. ¿Esa frustración te está ayudando a ser resolutivo? ¿O solo te estás torturando? Yo creo que al final también en la sociedad en la que vivimos, que bueno, al final nos hemos hecho terriblemente cortoplacistas y lo queremos todo ya, también está el tema de los atajos, ¿no? Y también luego de mucho vendehumo. Quiero decir, porque sí que es verdad que a mí me han venido pacientes que me han dicho, mira, es que he hecho la rotura fibrilar, tal, un fisio me dijo que nada, que son 3 semanas, me lo solucionaba él, que le compre un bono de 10 sesiones y que tal. Y dice, joder, y me he vuelto a romper. Y dices, claro, es que al final también los tiempos de recuperación del tejido, en este caso, son unos, ¿no? Quiero decir, el hueso son entre 5 y 6 semanas, más o menos, el tejido muscular son 8. Entonces, claro, cuando tú le planteas a un paciente decir, mira, te has roto, son 8 semanas. 8 semanas hasta que podamos empezar bien. Y entonces al final también ahí la gente siempre busca ese atajo de, pero ¿y si resulta el tema del cortoplacismo y de esas ganas de progresar? ¿Cómo se trabaja desde tu punto de vista? Porque yo soy terriblemente atajante. Yo le digo, mira, te jodes. Quiero decir, son 8 semanas. Puedes. Agresivo, ¿no? Total. Yo soy tajante, quiero decir, yo soy 8 semanas. En 8 semanas vamos a hacer las cosas, vamos a ir mejorando, vamos a empezar a hacer ejercicio previo a... Puedes hacer todo lo demás, pero esto no. Y progresivamente vamos a ir haciéndolo, pero son tanto tiempo. Yo intento marcar unos tiempos muy claros para que la gente lo sepa. Pero, claro, yo soy muy tajante, pero este cortoplacismo muchas veces la gente le genera mucha frustración. ¿Cómo se trabaja eso? Desde tu lado. Es complicado, por lo que dices, porque nos hemos acostumbrado a consumir las cosas ya. Y si quiero algo, lo quiero ya. Y esa espera y esa demora ya se me hace un poco frustrante. Y me pone un poco de mala leche, ¿no? Pero eso ocurre con cualquier cosa. Entonces,
lo que dices es muy importante de dejarle bien claro al paciente que esto va a llevar un tiempo y que nos vamos a mover en un abanico de variables, porque no es lo mismo la recuperación de una persona que se dedique 100% a eso, que sea de élite, la recuperación de una persona que sea muy activa, aunque coja el CrossFit como amateur, pero que sea muy activa en su día a día, a una persona que solo vaya a CrossFit y luego se tire 8 horas sentado en su casa o teletrabajando, lo que sea, que no tenga mucha actividad, ¿vale? Entonces, variables personales, miles. Variables físicas también, porque a lo mejor tiene alguna, no sé, diabetes, alguna cosa que lo complica un poquito. Entonces, ser realistas, como siempre, con las expectativas y los objetivos que nos marquemos. Cuando son objetivos de recuperación, mucho más. Porque muchas veces, por querer adelantar e ir 3 pasos por delante, lo que dices, me vuelvo a romper. Y no salgo de ese bucle. Tenemos muchos pacientes de dolor crónico que son deportistas porque han tenido lesiones recurrentes. Y aguanta. O sea, aguanta. La palabra es aguanta. Haz las cosas que tocan. Las cosas que tocan ahora son recuperarse. Es lo que toca ahora. Si estuvieras malísimo con una gastroenteritis o con una gripe, seguramente sabrías que habría que estar más en cama, comer bien, moverse un poquito, movilizar la mucosidad, bla, 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 ¿no? Entonces eso lo asumimos muy bien, pero cuando toca una lesión de algo que a mí me gusta, que me marca objetivos porque me obsesiona con ella, ¿no? Quiero. Y estoy forzando el cuerpo a hacer cosas que todavía no está preparado para hacer, más tarde o más temprano te va a llegar ahí la lesión. Entonces, hay que ver cómo se están asumiendo los riesgos. Lo decíamos, ¿no? Asunción de riesgos, ¿eh? ¿Cómo vamos a asumir esos riesgos? Una cosa es tener cargas progresivas y poquito a poquito ir otra vez exponiéndote a lo que era el gesto lesivo, a algo que a lo mejor hayas podido coger un poquito de miedo porque ya te has lesionado un par de veces. Ir trabajando eso y hacer consciente al paciente de que el trabajo que toca ahora no es mejorar en ese ejercicio concreto o mejorar en resultados. Lo que toca ahora es mejorar a nivel físico. Porque si no estás a tope, no quiero decir tampoco a 100%, pero si no estás lo suficientemente bien, más tarde, más temprano vamos a volver a este punto. Y entonces ahí sí que llega la verdadera frustración, la potente, con ese diálogo más triste de no voy a salir nunca de aquí, otra vez, siempre estoy igual. Otro bucle muy diferente, ¿no? Ya no es la rabia consigo mismo, sino más la tristeza, más la impotencia. Es decir, otra vez, ¿cuántas personas no se lesionan siempre la rodilla y siempre la misma? O tenistas con la epicondilitis cada 2x3. Entonces es por ir muchas veces 3 pasos más deprisa, luego volvemos 15 para atrás. Y eso hay que hacer consciente al paciente de que puede ocurrir. Más que darle fechas, bueno, a lo mejor vosotros en fisioterapia lo tenéis más fácil a la hora de dar fechas en tratamiento, pero en psicología siempre le digo, vale, yo entiendo que la incertidumbre los seres humanos no la llevamos bien. Fatal. Y que más o menos necesitamos unos plazos, ¿no? Para decirle, si esto ha costado un tiempo, no esperes estar bien en 3 semanas. Entonces, ahora el cuerpito necesita un poco de recuperación, debe retomar energías, de adaptación y luego volver a exponernos. Entonces, es progresivo y vamos a necesitar un tiempo. No quiere decir que hayas dado marcha atrás un montón, sino que ahora estamos en este momento y estamos resolviendo esta situación. Así también evitamos un poco, ¿no?, esos bucles, si ya ha tenido lesiones anteriores, esos bucles de y otra vez, y esto va a ser siempre igual, y entonces que ya no voy a estar nunca bien, ese diálogo interno que llevan que tiran un poquito más por la indefensión, la tristeza. Me has dejado ahí una pelota botando muy interesante, que es la exposición y el miedo. Entonces, cuando nos lesionamos, y eso me ha pasado mucho con pacientes, el tema de es que me he lesionado haciendo peso muerto, no puedo hacerlo. Además, cada vez que hago peso muerto, me duele. Entonces, ya, pero ¿cuándo te lesionaste? Dice, hace 6 años. ¿Y te ha vuelto a pasar? No. Dice, ¿y entonces? Quiero decir, si tu tejido está recuperado, si no hay dolor, si no tal. Y la persona dice, no, pero es que el peso muerto me va fatal. Y tú dices, ya, pero... Y tú intentas un poco rascar, pero hay una barrera brutal, terriblemente difícil de sobrepasar, que es el miedo, en este caso. Y a mí me pasa con muchos pacientes, ¿no? De decir, vale, pues, ¿qué te da miedo? ¿El peso muerto? Vale, nos vamos a ir fuera, vas a coger esta pesita de 2 kilos y vamos a ponernos a hacer peso muerto. Además, con flexión lumbar, para que veas que no pasa nada, que tu columna no es una barra de hierro y que por doblarse no se va a partir. Entonces, yo trabajo mucho con la exposición a
al ejercicio lesivo, al ejercicio en el que tú te has lesionado. Una vez ya estás recuperado y ya podemos trabajar en rangos o reducidos o en una situación muy controlada, en una situación con tu control, que no tengas una exposición muy grande, yo voy trabajando poco a poco la exposición. Pero muchas veces me encuentro con que me falta ese empuje, es decir, al final ese miedo, yo lo trabajo desde la exposición, pero luego hay un salto a decir, vale, yo ya lo he hecho en un entorno controlado, ahora voy a hacerlo en CrossFit. Quiero decir, ahora voy, y yo tengo un caso, mi pareja me va a matar, pero ella le da pavor, pero terriblemente pavor, saltar al cajón. O sea, no puede saltar al cajón, porque una sola vez se tropezó con él y desde entonces es incapaz de saltar al cajón. ¿Cómo se afronta el miedo a una lesión o el miedo a una situación tan jodida que te ha pasado una sola vez? ¿Cómo lo afrontas desde...? Claro, que fue posible lesión, ¿no? No, que ni se hizo daño. Por Se eso tropezó. ¿Cómo afrontar incluso una posible lesión? Bueno, aquí es bastante interesante, ¿eh? Pero me abriría en varias opciones. Punto número 1, si hemos tenido una experiencia aversiva con el ejercicio, lo que decías, ¿no? De que ya me lesioné, pero hace 6 años, pero me lesioné. Si ha sido solo una exposición cercana, pero no he llegado a tener ningún tipo de lesión, como es el caso que me comentas de saltar al cajón, pero podría haber sido muy lesivo, ¿no? Miedo. O si ni siquiera he tenido experiencia con ese ejercicio, pero yo lo veo o me imagino cómo lo tendría que hacer y me da miedito, ¿vale? Entonces hay diversas cositas que podemos abordar ahí. Se aborda de manera diferente. Ahora bien, todo se reduce a lo que digo siempre, identificar la emoción. ¿Qué quiere decir la emoción? ¿Qué quiere decir el miedo? ¿Qué función tiene? Protección. Sobrevive, claro, esa protección de te voy a mantener vivito y coleando. Entonces, ¿qué pasa? Si yo he tenido una experiencia aversiva con ese ejercicio en concreto, aunque luego estoy haciendo otros que a lo mejor pueden tener más riesgo, ¿eh? Y los estoy haciendo tal que así, pero si en un ejercicio en concreto yo me lesioné, pasé mucho dolor y sé que lo pasé muy mal y tengo unos recuerdos súper malos de eso, lo tengo ahí rumiando cada vez que aparece por mi cabeza o que me tengo que exponer, el miedo se va a activar. Y el miedo se va a activar ya de una manera más irracional, porque lo va a generalizar, es decir, ya no puedes hacer eso, nunca lo vas a poder hacer, siempre te vas a hacer daño, no tienes que hacer eso, va a despertarse, ¿no? O sea, ¿habéis visto alguna vez la película de Pixar de Intensamente, de Inside Out, de cómo aparece el miedo un poquito histérico por ahí? Pues igual, ¿no? Sería un tillo que despierta la cabeza y dice, no hagas eso, no toques la barra. Claro, entonces ahí es cuando decimos que el miedo se vuelve irracional. No quiere decir que la persona no haya tenido una mala experiencia y que no sea verdad. Sí, claro, lo pasaste mal. Ahora bien, vamos a escuchar ese miedo. El miedo no es un obstáculo, el miedo es un compañero, igual que el resto de emociones. El miedo te está intentando decir que sobrevivas, que no te hagas daño, que esto lo pasaste jorobado antes. Vale, ¿qué necesito? Necesito mejor técnica, ¿vale? Pues que me supervise mi fisio, que me ayude a mejorar bien la postura, cómo tengo que equilibrar bien el cuerpo, dónde tengo que poner realmente el peso, con qué tengo que hacer fuerza, cómo tengo que poner la cadera cuando estoy subiendo el peso, etcétera, etcétera, ¿no? Y poquito a poquito, y esto se hace igual que en cualquier fobia, o sea, en telesofobia lo hacéis igual, lo que decías, ¿no? Una exposición gradual y controlada. Antes de exponerme en lo que es la vida real. Tú solito, ya en el box, intentar coger tu peso muerto y decir, vale, importante, decirle a la cabeza, ¿ves? No pasa nada. Eso ocurrió. Sí, ocurrió, es verdad, y lo pasaste mal, pero no pasa nada. Con otras experiencias que no ocurrieron, pero que me da miedito ese ejercicio, se gestiona parecido. ¿Qué pensamientos se me están activando que dicen, esto no lo hagas? ¿Qué imagen apareció en mi cabeza cuando yo intenté hacer algo y vi que, ostras, lo mismo esto me puede hacer mucho daño? ¿Qué es lo que hace que el miedo se active? Que en próximas ediciones te diga, aquí no. Bueno, esto es como el reel ese, ¿no? De que se ve a un tío saltando en un cajón y de repente salta la imagen del cielo y dices, ¡ah! Y después, al final es eso. Realmente es eso, es ese pavor a lo que va a ocurrir, claro. Puede pasar. Entonces ahí entra la anticipación. Antes de que ya me vayas a poner, el miedo te dice, mira, te anticipo, ¿vale? Te hago un spoiler. Te vas a caer, te vas a quedar sin dientes, te vas a tronchar el tobillo, todo fatal, terrible. Claro, todo terrible, a tope de catastrofismo, ¿no? Ruleta a tope. Entonces, identificar bien qué pensamientos son irracionales. Es decir, vale, o sea, todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer?
¿Qué es lo que me falta? ¿Me falta un poquito de confianza? ¿No tengo bien el equilibrio? ¿Cómo puedo fomentar el balance? ¿Cómo puedo fomentar ese equilibrio y tener una propiocepción más adecuada, ¿no? De dónde está mi cuerpo, de cuándo tengo que saltar. ¿Cómo lo puedo hacer más controlado? ¿Le puedo pedir ayuda al coach? ¿Le puedo pedir ayuda al compañero si estoy haciendo un WOD de por parejas? Con lo que decía antes, no te va la vida en ello. O sea, el caso es que tú te expongas y vayas ganando movilidad, vayas ganando fuerza. Ese es tu objetivo. No agobiarte con, ostras, tengo que saltar y tengo que saltar a la primera súper bien y tal. Porque la primera imagen que te va a decir tu cabeza, si ya has tenido una experiencia un poco regulinchi, es de, no, que a lo mejor esta vez sí que te haces daño. Y a lo mejor te ronchas algo y te quedas sin dientes y todo fatal, ¿no? Todo fatal. ¿Qué ocurre en casos donde ni siquiera la gente se expone? Porque, ostras, ¿Qué haces con eso? qué miedo. Trabajar la anticipación. ¿Por qué no se exponen? Porque la imagen en su cabeza ya les está diciendo que va a ser terrible. Ostras, si intento hacer una dominada me voy a dar en la barbilla y me voy a partir el mentón, ¿no? Ya me he pegado en la barbilla. Mira, Pero no tienes fobia a la barra, ¿no? O sea, lo estás intentando otra vez a pesar. todo bien. Pero eso es lo que se hace. Cuando tienes una mala experiencia, ¿vale? Sin que sea necesariamente lesiva, porque la barbilla no se te partió, ni tienes puntos ni nada, ¿no? Pero te diste ahí un golpecillo de esos majetes. Bueno, pues aunque no tuvieras ese miedo, uno se tiene que seguir exponiendo, ¿vale? Aunque no fuera de, oye, estoy aquí chorreando sangre, voy a hacer dominadas aunque tenga aquí 3 puntos en la barbilla. No. Pero, vale, me he hecho daño, sé que me puedo hacer daño, lo que voy a hacer ahora es medir bien, que ese miedo me sirva para prevenir, pero no evitar, que es lo que hace la mayoría de la gente. Ostras, las dominadas, el muscle up, las anillas. ¿No? Entonces, un poco por ahí. ¿Qué ocurre con anillas? La mayoría de la gente le tiene un poquito de pavor porque no tenemos buena propiocepción, conciencia corporal, y eso se trabaja poquito a poquito. Pero claro, si mi cabeza ya me está diciendo no cojas las anillas porque te vas a caer, cuando intentes ponerte boca abajo te vas a caer y te vas a abrir la cabeza, la imagen es terrorífica. Horrible. Entonces directamente no lo voy a hacer. Ahí es donde trabajamos mucho en la anticipación. Vale, pues vamos a hacer esto de manera gradual. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas ganar confianza en ti mismo? ¿Necesitas saber más de tu conciencia corporal? ¿Qué es lo que necesitas? Y a partir de ahí vamos estableciendo objetivos y de manera gradual exponiéndose. Hay gente que necesita muy poquitos grados para directamente exponerse y hacer el ejercicio, y hay gente que quizá necesite más aproximaciones. Esto es lo que decíamos, depende siempre de factores individuales. Pero poder hacer se puede. Y se puede trabajar con una exposición gradual cualquier ejercicio sin problema. Vale, y por último, para cerrar, hilando con todo esto, quiero decir, un truco, un tip, yo sé que los tips en psicología es como, tío, que no hay tips, o sea, hay que hacer trabajo constante. Yo soy consciente de eso. Y ¿vale? personal, Y trabajo personal, constante y individual, personal. ¿vale? Yo soy perfectamente consciente de eso, pero que me digas un tip, un truco, un consejo, algo para la gente que pueda estar oyéndonos o viéndonos, que diga, para Lidia, que diga, tío, yo es que el cajón este es que no puedo. Quiero decir, para alguien que tenga ese miedo, que diga, no puedo hacer saltar al cajón, no puedo meterme debajo de la barra, no puedo tal, un consejo que digas, un consejo práctico, decir, tío, pues cuando vayas al box, da 3 vueltas en círculo, hace el pino, una voltereta para atrás y grita juja 3 veces. ¿Sabes? Es un poco más sencillo incluso que eso. O sea, rituales extraños no. Vale. Pero fíjate, las frases que has dicho, ¿no? ¿Qué es lo que se suele decir la gente? No puedo, no voy a poder, no lo puedo hacer, yo eso no. ¿Por qué no? ¿Qué te hace a ti diferente del resto de los mortales que sí lo hacen? Entonces, el único no puedo te lo estás imponiendo tú. Ahora bien, vamos a ver qué hay debajo de eso. ¿Qué es lo que necesitaría para poder hacerlo? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas que esté alguien ayudándote? Como poder hacerlo, puedes. Ahora, si yo ya estoy anticipando que no, esa imagen se la tengo que quitar al cerebro de alguna manera. Entonces es enfocarme en qué es lo que necesitaría para poder. Necesito más seguridad, necesito sentirme más segura, necesito un apoyo, necesito más técnica. ¿Qué es lo que necesito? Y eso es una pregunta muy básica que la mayoría de personas muchas veces pasamos por encima. Pero es cuando siento una emoción muy intensa, preguntarme realmente qué es lo que necesito. Evitar siempre no suele ser una opción de enfrentamiento viable. Las cosas hay que afrontarlas con un poquito más de trabajo interno, ¿vale? Que lo suyo sería hacer un trabajo personalizado, más constante, pero lo primero es escuchar bien qué me estoy diciendo, qué es lo que estoy sintiendo y qué necesitaría para poder mejorar eso. Esos 3 puntos.
Genial, Bea. Pues muchas gracias. Para el que te vea y sienta más curiosidad, tú tienes un perfil de Instagram que es @beatupsicóloga, juego de palabras con Bea y tu psicóloga. Y que te sigan ahí, que además subes constantemente cosas, consejos, truquitos Algunos y tips que nos gustan tanto. Y nos veremos en más ocasiones porque vamos a ser recurrentes y la gente que tenga dudas, que quiera saber más cosas, que quiera preguntarle algo a Bea específicamente o que quiera saber sobre el tema, escribid en los comentarios, escribidnos directamente y lo plantearemos para las siguientes grabaciones. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias a ti. Ole.